Pérez Arcay sobre el retiro de la huella. Sí, extraordinario. Nos corresponde volver por la historia. Esta es la tercera maravillosa empresa de la historia venezolana. Primero fue el 19 de abril de 1810. La segunda empresa fue el 4 de febrero. Y la tercera empresa maravillosa de la historia de Venezuela es esa que se está haciendo hoy cuando estamos dejando el Ministerio de Colonia, a que nos tiene sometido dentro del holismo, el hegemón del mundo. Excelente. Sí. Gracias, Daniel. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos en esta segunda hora de la mañana en NET Radio, también en el canal 125 de Movistar y en internet y en todos los aparatos técnicos donde los políticos no pueden meter la nariz, no digamos la mano. Bien, ya les hemos dicho que el tiempo está estupendo. Ahora, en Venezuela, se lo vamos a contar con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández, en Venezuela la cosa no puede estar peor. Y el silencio diplomático, político, institucional de España no es que sea clamoroso, es que es vergonzoso, es que ofende a cualquier español. Que ni el rey ni Mariano digan una palabra cuando están los venezolanos muriendo en las calles en defensa de la libertad, y que no digan nada el 2 de mayo. Eso demuestra lo que les importa: España, la libertad, la historia común. Porque el 2 de mayo Venezuela era España. ¡Qué momento para recordar! La una a lo suyo. No, aquí ya nunca más habrá corrupción. La otra, la vicenada, estaba allí, no sé a qué Casado me quite la foto. Los demás en Belén con los pastores. Y el matón venezolano, o sea, Pablo Iglesias, dando codazos en la pancarta de los liberados de trabajar, antes obreros, los de comisiones y a las mariscadas. Y de Venezuela no se acordaba nadie. Y daba otro intento de golpe. Dice, bueno, como no tengo una asamblea nacional, como no tengo un parlamento que voten los venezolanos, porque votan para que me echen, pues voy a poner otro. Y le voy a llamar constituyente. Podría llamarle reconstituyente o ceregumil, da igual. Pero repito, y en España nadie tiene nada que decir. ¿Cuántos venezolanos hay en España? ¿100.000? ¿Cuántos españoles hay en Venezuela? ¿300.000? Y España no tiene nada que decir. Que los están masacrando en las calles. Pues no, señor. Su Majestad estaba en el cumpleaños de la reina de Holanda, donde Leticia marcó un hito indeleble yendo sin una manga. Muy bien, muy elegante. Y Mariano no se sabe, estaría con un percebe dialogando. Sorayita enredando en Madrid. Dastis con algún plastis por ahí perdido en una mariscada. Pero nadie. Bueno, pues en Venezuela están pasando cosas terribles. En Venezuela, la oposición en bloque rechaza el último golpe de Nicolás Maduro para modificar la Constitución al margen de la Asamblea Nacional y llama a los ciudadanos a continuar con las movilizaciones. Por otro lado, las fuerzas paramilitares aumentan la persecución y la violencia mientras los presos políticos siguen aislados. Leopoldo López lleva un mes sin visitas. Elías Jaua, cercano al opositor, hablaba en estos términos en la televisión venezolana. Estamos ante una decisión de la dirigencia de la contrarrevolución venezolana de llevar a Venezuela a una guerra. Nosotros estamos obligados a evitarle una guerra a Venezuela. Y la constituyente es un camino para la paz. Pero la única manera de evitarlo, cuando ya intentó el golpe anterior, ilegalizando al Parlamento, lo que lo impidió fue el cerco internacional. Porque los que mandan en Venezuela son los sicarios cubanos. Y claro, estos sí que entienden la política exterior. Y cuando vieron que todos, empezando por Perú y Argentina, se ponían en contra, dice, bueno, para, que además como eres tan vasto lo haces mal. Ya llegará el momento. Pero claro, la gente está en la calle, llevan ya docenas de muertos, ni se sabe los muertos que hay.
Y los que irán apareciendo, desaparecidos, que en todas las movilizaciones de 100.000 personas cada una, pues claro, desaparece gente y luego unos aparecerán vivos, otros en el extranjero y otros en cualquier cuneta. Pero repito, ¿qué hace España? ¿Cómo es posible que España no se ponga al frente de la Unión Europea para decirle a este tío que a la puñetera calle y que si no, cerco total y si hace falta intervención? Venezuela se ha convertido en un foco de guerra, con las FARC en una esquina y Cuba en la cabeza. Pero hombre, todos los países iberoamericanos anteayer ya reaccionaron. Ayer era general y España nada. ¿Qué hace Mariano? Bueno, decir qué hace y Mariano no coinciden. Si alguien hace algo no es Mariano, y si es Mariano, que no hace es seguro. Pero lo que ha hecho ahora Maduro es copiar el golpe de Estado de Barcelona. Pues saben que en Barcelona la Generalidad ha dado un golpe de Estado que consiste en que el gobierno podrá pasar por encima del Parlamento sin consultarle medidas como la proclamación de la independencia. No vaya a ser que Arrimadas tenga el día bueno y le dé una panadera que hay que de registrado. Directamente, bueno, pues este es lo mismo. Este quiere crear otro parlamento, será por parlamentos, hasta que salga uno que le guste a él. Pero mientras tanto, en Cataluña, gracias a la mediación de Soraya, que no sé qué hacía en Madrid, ni es del PP, ni es de Madrid, ni le interesa a España, ni nada. ¿Por qué no está en Barcelona, donde abrió despacho de tráfico de influencias hace unos meses? ¿Qué pasa? Nadal ya ha ganado el Conde de Godó, ya no tenía nada que hacer. Pues en Cataluña siguen con el golpe de Estado y ahora ya consultan a la gente si quiere desobedecer la ley. Falta poner letra pequeña e ir a la cárcel. Claro, como ellos no van, qué gentuza. Bueno, vamos por último con Venezuela. Otras 3 personas han fallecido en las últimas movilizaciones contra el régimen de Maduro en Venezuela. La oposición en bloque rechaza el último golpe del régimen para modificar la Constitución al margen de la Asamblea Nacional y llama a los ciudadanos a continuar con las movilizaciones. Mientras tanto, las fuerzas paramilitares aumentan la persecución y la violencia. La mujer de Maduro y sus hombres de confianza desarrollarán todo el proceso que dirigirá el ministro de Educación, Elías Jagua. En la televisión venezolana culpa a los opositores de provocar una guerra en el país. No, Elías Jagua es el que culpa en la televisión, creo, ¿no? Vamos a escuchar el corte. Estamos ante una decisión de la dirigencia de la contrarrevolución venezolana de llevar a Venezuela a una guerra. Nosotros estamos obligados a evitarle una guerra a Venezuela. Y la constituyente es un camino para la paz. Sí, tenía razón, es que es antes hemos dado mal la noticia, perdón. Majadero, es el que dice que la oposición que sale desarmada a la calle y lleva más de 30 muertos es la que lleva la guerra. Los francotiradores que disparan, el ejército, los mangutas, los narcotraficantes y tal, estos no, estos son los de la paz. Estos son los de Zapatero, los de Dastis y los del Papa. Esta gentuza. Estos son los de las FARC y los de Cuba. Esta gentuza. Estos son los de Podemos. Este es el régimen podemita de Venezuela. Es decir, el régimen de la Sexta y de la 4. Iberia, Javier. Iberia, Federico, nos propone viaje a Uruguay, sin duda uno de los países más atractivos de América Latina. Además, es una... ¿Cálculo correctamente? Pues no. Habla de extrema violencia en Caracas. Un chico de 17 años ha muerto y hay unos 400 heridos en las protestas de ayer, Teo. Sí, la verdad es que las noticias que hemos recibido durante toda esta madrugada son bastante preocupantes porque hemos visto imágenes muy duras de represión, la policía lanzando gases lacrimógenos, tanquetas arrollando a los manifestantes, gente incluso ardiendo verdaderas antorchas humanas y efectivamente hay que sumar un nuevo fallecido en esta jornada de protesta. Llevan ya 33 días la oposición en la calle, un chico de 17 años que ha muerto de un golpe en el cuello. La de ayer fue una jornada trágica, otra más en este pulso que mantiene en las calles la oposición venezolana contra la política de Maduro. La marcha, encabezada por unos 80 diputados, se dirigía hacia la Asamblea Nacional. Protestaban contra la decisión del presidente de convocar una asamblea constituyente, una maniobra que le permitiría cambiar la Constitución sin recurrir al voto de todos los venezolanos. Es la única convocatoria constitucional y legal que hay hoy por hoy en el país.
Mientras Maduro explicaba sus planes en televisión al ritmo de la música y bailaba despreocupadamente, en las calles la policía se empleaba a fondo. Nosotros los venezolanos no vamos a caer en la trampa, no nos vamos a dejar, desconocemos esta constituyente comunal, el pueblo está en la calle. Ha sido una de las jornadas más duras. Los manifestantes aseguran que la policía les tendió emboscadas y que empleó profusamente gases lacrimógenos y perdigones. No se libró ni el vicepresidente de la Asamblea Nacional. Nos informan que han herido a Freddy Guevara, vicepresidente de nuestra Asamblea Nacional. Herido en la cabeza, lo están trasladando a la clínica. Casi 400 heridos, algunos graves, víctimas de quemaduras en gran parte de su cuerpo. Y un fallecido, otro más, casi 40 en las últimas semanas. Se trata de un joven de 17 años que murió tras recibir un fuerte impacto en el cuello. Bueno, pues en medio de esta revuelta, ayer se extendió rápidamente el rumor de que Leopoldo López había sido ingresado en un hospital sin signos vitales. Recuerden que lleva más de 3 años encerrado en una cárcel, en la de Ramo Verde. Sí, y además es que su mujer desde hace un mes, desde hace 30 días, está exigiendo verle porque no le ha visto. Entonces, en cuanto surgió este rumor, en medio de todo lo que estamos viendo, en medio de esta revuelta, lo que hizo Lilian Tintori fue desplazarse hasta el Hospital Militar de Caracas para tener más información. Allí le dijeron que no estaba. Y poco después, Diosdado Cabello emitía en su programa de televisión, el programa Con el Mazo Dando, una prueba de vida del opositor encarcelado. Un mensaje de fe de vida para mi familia. Hoy es 3 de mayo, son las 9 de la noche. Es un mensaje para Lilian. No entiendo la razón por la cual se quiere dar una fe de vida en este momento. Le mando el mensaje a mi familia, a mis hijos. Le digo que estoy bien. El problema es que la familia no se cree esa prueba de vida y están francamente preocupados, tanto Leopoldo, el padre, como Lilian Tintori. ¿Por qué no se la creen? Pues yo creo que lo que no se fían es de Diosdado Cabello. Ya tienen bastante experiencia de tratar con esta persona y desde luego no se fían de él. Nos ha sorprendido a todos la imagen de Leopoldo López. No, un Leopoldo López que salía en camiseta, luciendo músculos, como también diciendo, está bien y tiene una estrategia social. Pero él está haciendo mucho deporte dentro de esa pequeña celda, no sé. Lo que exigen es que la prueba de vida, lo que quieren es que se las dé en vivo, o sea, y verle la cara y hablar con él y que sea él el que les confirme. Es que ya aquí Leopoldo López nos dijo hace una semana que estaban muy preocupados por eso, porque no podían verle y no entendían por qué. Lilian Tintori cree que esa imagen de él es antigua y después hay otra versión, y es que es cierto, le grabaron esa imagen, pero posteriormente fue trasladado a otra prisión y ya en redes se habla de torturas y de situación más grave. O sea que eso no asegura que Leopoldo López esté bien. Yo, si os parece, lo que podríamos intentar es hablar con su padre. Vamos, estamos llamando, de hecho, Albert. Mientras intentamos contactar con Leopoldo López padre, que está, insisto, francamente preocupado, quiero que veamos lo que te decía el opositor Enrique Capriles, que, bueno, ha hablado con este programa, con Teo, y dice que es brutal la represión del régimen de Maduro. Vean. Enrique, ¿cómo está? Muchas gracias por atendernos. Creo que viene usted de la calle y que ha sido una jornada bastante intensa la de hoy. Ha sido una represión salvaje. Sin embargo, vemos una firmeza de parte del pueblo venezolano admirable. Enrique, ¿cuáles son sus demandas? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Estamos pidiendo elecciones libres y democráticas. Es nuestro derecho, nos corresponde. Nos quitaron el referéndum revocatorio, nos quitaron las elecciones de gobernadores, no tienen fecha las elecciones de alcaldes ni las elecciones presidenciales. Estamos pidiendo que se abra un canal humanitario para medicinas y alimentos en nuestro país. En Venezuela hay hambre, hay gente que muere en los hospitales por falta de medicamentos. Tercero, estamos pidiendo respeto a la Asamblea Nacional. ¿Qué pasaría en España si el presidente disuelve el Congreso, cierra el Parlamento español? Eso sería calificado como un golpe de Estado y sería inaceptable. Cuarto, estamos pidiendo la liberación de todos los presos políticos. La quinta petición son los grupos paramilitares. Son civiles armados, se ha conformado una especie de ejército de irregulares que actúan con total impunidad, armas largas, usted lo ve en las calles con las armas al descubierto, que son quienes han, detrás de las muertes, están algunos de estos miembros de esos grupos paramilitares, además de las fuerzas de represión del gobierno.
Si oyen unos bombazos, es que todavía a esta hora que estamos grabando esta entrevista, estamos en este momento, las fuerzas de represión del gobierno están reprimiendo gente. Una ambición ciega del señor Maduro, que ya yo lo puedo calificar es de genocida. Ya Maduro cuadra perfectamente en el concepto de genocida. Una persona que ya decide las muertes ya sistemáticas, el exterminio de un grupo, que en este caso no sería un grupo social, en este caso sería la mayoría del pueblo venezolano. Usted prende la televisión pública en Venezuela y usted no ve nada de lo que está pasando. Ustedes nos están ayudando a que el mundo conozca, incluso que los propios venezolanos puedan informarse en las páginas web a través de ustedes como canal, que puedan estar informados de lo que ocurre en Caracas o lo que ocurre en cualquier otra ciudad de Venezuela. Yo debo rechazar además, y es inevitable que yo lo haga si estoy hablando con un medio de comunicación español, lo que fue la conducta del expresidente Rodríguez Zapatero. No fue un mediador de la crisis venezolana. Ha tenido además en estos tiempos, donde van casi 30 venezolanos asesinados, ¿dónde está el expresidente Zapatero? Que lo veíamos declarando en los canales de televisión, dando entrevistas a los medios, hablando de las bondades del diálogo y de todos los esfuerzos que él había hecho. Mentira, hemos sido estafados, defraudados, no hubo ningún resultado y mire dónde está hoy Venezuela. Estamos peor que cuando se habló de esta intención de diálogo. Pues estamos viendo a Enrique Capriles muy crítico con el papel mediador de Rodríguez Zapatero y llamando genocida a Maduro después de los 30 víctimas, esos 30 fallecidos que llevamos ya en las represalias por parte de los grupos paramilitares y policías afines al gobierno de Maduro. Tenemos al teléfono a Leopoldo López Padre. Muy buenos días, Leopoldo. Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estás? Bien, bueno, ¿y cómo están ustedes? Me consta que están preocupados porque no se acaban de creer esa prueba de vida que distribuye Diosdado Cabello respecto a su hijo, ¿no? Bueno, por supuesto, hemos pasado la noche esperando noticias. Antonieta y Lilian están en las puertas de la cárcel en este momento. Han pasado la noche allí pidiendo poder ver a Leopoldo, aunque sea a una distancia que no sea 300 o 400 metros, sino que puedan realmente ver que es Leopoldo y ver que está en buenas condiciones. No sabemos cómo se produjo esa llamada fe de vida que pasó por la televisión Diosdado Cabello en su programa, pero eso lógicamente no compensa lo que estamos exigiendo. Nosotros tenemos ya más de un mes sin ver a Leopoldo y tampoco sus abogados, que es una... yo no sé si usted sabe que acaba de escribir ahora un tuit, Marco Rubio, senador republicano, candidato también a la presidencia en Estados Unidos. ¿Qué dice? Sí, lo que dice este senador, que fue candidato a la presidencia de Estados Unidos el año pasado, lo que dice es que él tiene confirmado que ha sido trasladado a un hospital militar y dice que si no es verdad, es muy fácil, que permitan a Lilian visitar. Se habla de una intoxicación. Leopoldo, yo no sé si tiene usted datos, se habla de una intoxicación que le trasladó, además en un estado grave de salud, al Hospital Militar de Caracas. ¿Sabe algo? Bueno, hablé con Antonieta hace cosa de 15 minutos, como dije, que estaba en la cárcel. Ella, antes de ir a Ramo Verde, a la cárcel, estuvieron en las puertas del Hospital Militar y luego de una larga espera que nadie les atendía, al fin fueron atendidas y le dijeron que Leopoldo no estaba en el hospital, no había ingresado y por eso se fueron a la cárcel a ver dónde está Leopoldo. Hay otro rumor y es que se haya trasladado a su hijo a Cuba. Bueno, espero que sea un rumor solamente. Yo también. Pero lo que me sorprende, Leopoldo, es que Marco Rubio escriba un tuit diciendo: me han confirmado que ha sido trasladado a un hospital militar en Caracas. Entiendo que tendrá confirmación, no sé, por parte del gobierno de Maduro. A lo mejor la confirmación es Leopoldo Cabello, que es el periodista venezolano que está en el exilio, que es el que lanza el primer tuit y pone sobre aviso de que Leopoldo López está siendo ingresado en el hospital militar sin signos vitales. Y es a partir de ahí cuando se desencadena todo. Yo creo que ahora hay muchísima desinformación, quizá interesada en Venezuela.
Venezuela y no se sabe realmente lo que está sucediendo. Lo que me llama muchísimo la atención, Leopoldo, es el anuncio que hace Diosdado Cabello en su programa, porque también quiere hacer daño no solamente a Leopoldo, sino también a la propia familia. Habla de que Leopoldo López sigue en su cueva, donde tiene que seguir estando durante 13 años más. Yo creo que también es una forma de haceros daño de alguna forma, ¿no, Leopoldo? Bueno, como usted sabe, el señor Cabello se dirige a Leopoldo no por su nombre, sino como el monstruo de Ramo Verde. Siempre ha sido, y yo estoy convencido que el responsable casi que personalmente de la cárcel y prisión de Leopoldo es Diosdado Cabello. Él fue la persona que fue a nuestra casa días antes, cuando él estaba en la clandestinidad, a convencernos o convencer a Leopoldo de que era mejor que se fuera al exilio o al asilo, y no que fuese a las cárceles y a un juicio en Venezuela. Que le estorbaba, y hubiese preferido que se fuese al exilio para quitarse, digamos, un opositor de en medio, pero él se entregó, sufrió ese juicio que fue un fraude, reconocido por el propio fiscal, que ahora está exiliado en Miami, y ahí sí, 3 años en la cárcel. Pues Leopoldo, vamos a intentar, si le parece, mantenernos en contacto durante los próximos minutos, a ver si podemos saber dónde está su hijo, si está en un hospital militar, si está en Ramo Verde. Por favor, manténganos informados. Desde luego, claro que sí. Ojalá sepamos pronto qué ha pasado con Leopoldo. Entiendo la preocupación de la familia. Pero yo tengo la impresión, Susana, de que esto es una cortina de humo, porque han sucedido cosas tan graves, como ustedes ya estaban informando, entre las cuales está el asesinato de un niño de apenas 18 años ayer por parte de la Guardia Nacional. Entonces, ellos están tratando de crear otro tipo de atención y generaron esto. Imagínense cómo tenía preparado Diosdado Cabello esto. Lo que pasa que yo estoy de acuerdo con usted que esto, si es una prueba de vida, no se corresponde con alguien que ha tenido una intoxicación, porque se le ve la mar de Lozano. No sé, Leopoldo, usted hace mucho tiempo que no ve a su hijo, pero su mujer sí que le visita habitualmente, y Lilian también. ¿Esta imagen que estamos viendo puede ser actual? De su hijo, con una camiseta blanca, se le ve muy lozano, muy fuerte, se nota que está haciendo deporte en la celda. Bueno, yo tengo 2 años sin verlo, no puedo dar mi opinión, pero yo creo que por lo que me han dicho, que como hace tanto ejercicio en la cárcel y come tan poco, pero que se mantiene muy bien, ¿no? Pero como físicamente. Hemos perdido la conexión, Ten pero en cuenta vamos que sí, que un detalle muy de hace importante. una semana, ¿no? Un detalle muy importante es que ayer también Nicolás Maduro presenta el proyecto para el proceso constituyente, para reformar la Constitución, y lo presenta ante el Comité Electoral. Hoy estamos hablando de esto y no de que Maduro inicia los trámites para cargarse la Constitución y para cargarse la Asamblea Nacional. Del enésimo pucherazo, ¿no? Bueno, pues nos vamos a ocupar ahora de la polémica por los becarios de los grandes chefs. Hay mucha división de opiniones en estas últimas horas. Ayer la tuviste en el plató. El debate y bueno, no le cuento. Debate interesante. Para unos se trata de explotación laboral, para otros esos becarios son unos privilegiados que están al lado de los grandes, por ejemplo, de la cocina. Es el caso de Jordi Cruz, cuyas declaraciones al respecto encendieron el debate. Estación eléctrica en el noroccidente de la ciudad. El gobierno español ha mostrado su preocupación por la decisión del presidente venezolano Nicolás Maduro de convocar esa asamblea constituyente. Para el ministro de Asuntos Exteriores español, Alfonso Dastins, la solución en Venezuela pasa por unas elecciones. La solución al problema actual de Venezuela pasa por dar la palabra a todos los venezolanos mediante unas elecciones por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. El diálogo por el diálogo no vale. O sea que sí sabe, conoce el paño, a ver qué nos dice también él. Pero antes, ya que hemos hablado de Venezuela, un apunte, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué debe hacer Europa, el Gobierno de España, el mundo para acabar con este sujeto, este impresentable de Maduro? He estado hablando con Leopoldo, al que le conozco muy bien, como conozco a Lilian
Y yo en primer lugar creo que con independencia de lo que está haciendo el régimen con su pueblo, que es muy importante y de eso hablaré luego, la imagen de Maduro con una estelada, con una bandera independentista inconstitucional, yo hubiese, vaya prestigio, yo hubiese para los retirado independentistas, o sea, que ese sea el que avala a nivel internacional el procés. Pero que un jefe de Estado con el que tenemos relaciones diplomáticas normales avale y se exhiba con un régimen, con una bandera inconstitucional, yo hubiese retirado al embajador en el minuto uno. En el minuto pues eso sí es noticia. No, vamos a ver. No es noticia que tú digas eso. Vamos, yo cuando del gobierno de España. Es que cuando yo retiré al embajador 2 veces por insultos a Rajoy, que me parecen graves, pero me parece mucho menos grave que exhibirse con una bandera estelada. O sea, que hubiera retirado inmediatamente nada más ver la foto. En el minuto 1. Hubiera retirado al embajador. ¿Quién está de embajador, por cierto, en Caracas? Pues ahora no. Jesús Silva, que estaba en Panamá, y antes está Antonio Pérez Hernández, que es el actual director general de Iberoamérica, que ha sido un magnífico embajador. Lo que creo que España debe hacer, si quiere seguir teniendo el problema que tiene cuando se habla de asuntos latinoamericanos en Bruselas, es pedirle a Mogherini que termine la responsable, la alta comisionada de política exterior, que tiene un representante personal que es José Luis Rodríguez Zapatero. Yo avalé esa mediación, como la avaló el Vaticano, con Omar Torrijos de Panamá y Lionel Fernández de Dominicana, pero visto lo visto ya la mediación no conduce a ningún sitio. Creo que la Unión Europea tiene que una condena muy firme de lo que está pasando. Porque en diplomacia, y lo conoce muy bien el embajador, es verdad que hay que ponderar intereses y valores. Intereses tenemos muchos con Venezuela, hay 500.000 españoles con una o con 2 nacionalidades, hay intereses económicos, la verdad cada vez menos, las empresas pueden repatriar prácticamente beneficios, pero hay valores. Y lo que se está haciendo en materia de libertades y derechos humanos es algo que debe ser condenado sin duda por la comunidad internacional, como que ha hecho la OEA, la Organización de Estados Americanos, creo que debería ser también España, porque si no esto va a acabar muy mal. Yo creo que es posible que no haya una guerra civil, pero sí es posible que haya un Caracazo, y todo el mundo recuerda lo que pasó allí. Y es que el camino que está siguiendo el régimen es un camino sin salida. Es decir, primero se empeñó en que el referéndum revocatorio no se celebrase antes del 10 de enero. Si se hubiese celebrado antes del 10 de enero y hubiese triunfado el revocatorio, hubiese habido elecciones y la presión hubiese podido liberarse. Luego lo que hace es retirar las competencias a la Asamblea Nacional y otorgárselo al Supremo. Se organizó tal escándalo que tuvieron que revertirlas y restituirlas. Pero es que ahora quieren crear una Asamblea Constituyente sin contar con la oposición, es decir, sustituir el poder legislativo elegido por un poder hecho a medida, con las comunas, etcétera, un parlamento paralelo. Claro, estas cosas, y están matando gente. Presidido además por la mujer de Maduro. La primera combatiente, claro, que pensaron ponerla como vicepresidenta si ahora hay un revocatorio, ya no hay elecciones, se sustituye al presidente por el vicepresidente, y el movimiento previo era poner a esta señora Celia como vicepresidenta. Presidenta. ¿Qué te parece como diplomático embajador la retirada del embajador en Caracas? Una vez conocida la exhibición del señor Maduro con una estelada. Me parece una cosa muy sensata lo que ha dicho el ministro Margallo. Sí. Ahora, si él estuviera aún de ministro, a lo mejor no lo hubiera tomado bien. Yo lo retiré 2 veces al embajador. Pero veríamos en ese momento si se sospesa una cosa y otra. Pero ha dicho una cosa muy sensata, porque este tío es un cafre que se retira con la estelada, un señor que tiene relaciones diplomáticas con España. Es una cosa totalmente impresentable, casi sin precedentes en la historia de la diplomacia. Si tienes relaciones, no puedes hacer el gannápiro insultando en lo más hondo a un país con el que tienes relaciones. Ahora bien, estando en el poder, él puede hablar muy claro, yo también intento hablar más claro, con menos elocuencia que él, pero claro, estamos los dos ahora mismo, yo... Estáis liberados. Y él está ahora mismo puede hablar más claro que antes. No, pero vamos, yo voy a plantear una pregunta en corte sobre este tema. Pero hay una cosa ahora que hablas de Monedero. A mí me gusta mucho la historia de España.
Hay que ver en esta revisión de la historia de España los juicios que merecieron las desgracias por no apoyar suficientemente a la República. Es decir, se les acusó de cobardía, de delito, de combate, etcétera, cuando participaron en lo que se llamó... A ver, espera un momento, José Manuel, que me dicen que tu micro se ha ido al garete. A ver si puedo... Sí, venga. Por favor, que venga alguien y lo solucione el problema. Sobre este asunto, antes de pasar a Francia, que quiero preguntarle al ministro que nos jugamos en Francia. ¿Alguna cosa más sobre este particular? No, que simplemente se ha convertido... Sí. Pero digámoslo claro, se ha convertido en una dictadura, donde... Es una dictadura donde... Además es una dictadura que persigue a su pueblo. Dictaduras más o menos benévolas. No hables. Pero es que hasta ahora parecía que, bueno, pues que era un régimen que giraba mucho hacia cierto autoritarismo, pero es que ahora es una dictadura directamente donde la Asamblea, donde el Poder Legislativo ya no tiene está totalmente apartado, donde el Poder Judicial es de broma y donde simplemente este señor, que no quiere convocar elecciones, que recuerdo que hay unas elecciones regionales que nunca ha llegado a celebrar, que tenía que haber celebrado hace tiempo, simplemente ha decidido que no hay elecciones, aquí mando yo y se acabó la historia. Y este señor se reúne y se hace una fotografía con una estelada. Vamos a pasar al capítulo, a otro capítulo, perdón, el de Francia, José Manuel, que el domingo tenemos unas elecciones presidenciales muy importantes. Lo sé. No solamente son importantes para Francia, también para el resto de Europa, que... Parece que va a ganar Macron, según las encuestas, pero claro, aquí está el rabo, todo es toro. Y puede dar la sorpresa a la señora Le Pen, ¿eh? Yo creo que no. ¿Ya no? Yo ya creo que no. ¿Cómo desde que ya el no Brexit y desde Trump las encuestas ya no sirven. Por eso. Bien, y vamos con las noticias del Santander con Javier López Tofiño y Vanessa Vallecillo. Aquí hace calor y en Caracas hace bochorno. Bueno, y en España hace bochorno por la repugnante, miserable, cobarde, abyecta, rastrera y corrupta actitud del gobierno del PP y del sicario de Maduro, otrora, por desgracia para España, el peor presidente que ha tenido desde el aguador de Fernando VII, lo peor que ha tenido en el gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el abyecto sicario de Maduro. Lo último que sabemos, lo penúltimo, porque acabamos de enterarnos de otra cosa especialmente grave, pero ayer fue un día, una jornada con muertos, con una tanqueta arrollando y matando, pasando por encima de un manifestante, 200 heridos, entre ellos varios diputados, mientras el gobierno del equipo económico de Montoro, del equipo nulo de Mariano y de Dastis el Plastis, siervo del sicario Zapatero, callaban. Porque por lo visto, que en Venezuela haya un gobierno de Podemos, o que Podemos sea el partido de Venezuela, al parecer no importa ya nada a sus señorías. Luego iremos al debate de los presupuestos, que fue una tomadura de pelo monumental. Pero esto, que es lo urgente, porque está muriendo gente, ni se quiso acordar nadie el 2 de mayo. Es más, los discursos fueron, cuanto más los mira uno, más vomitivos resultan. Porque cuando la gente está dando su vida por la libertad, y es gente tan cercana a nosotros, en muchos casos gente de nacionalidad española, no acordarse es exactamente lo mismo que hacían los curas vascos cuando no hacían funerales en las iglesias por los policías o los guardias civiles. Y o cerraban la iglesia o sacaban los ataúdes con los muertos por la puerta de atrás, para no perturbar la tranquilidad de los repugnantes feligreses, cómplices de la masacre. Primero el cura, naturalmente. Bien, eso es lo que está sucediendo en España. Les contamos lo último de Venezuela, pero repito, Venezuela es España si gana Podemos. Es decir, España si gana la Sexta. España si gana la 4. España si la pinza creada por el siniestro Mariano, la siniestra Soraya y el siniestro partido que le acompaña, bueno, eso no es un partido, en su día fue un partido, el Partido Popular, ahora ya ni es un partido ni es nada, es una agencia de colocación de amigos, amigotes y amiguetes. Aparte de algunos amigachos que entran y salen de la cárcel y algunos que no han entrado y no deberían salir jamás. Pero el comportamiento de España, que durante muchos años, por lo menos cuando el PP era el PP, en tiempos de Aznar, era el primer defensor de los derechos humanos, por ejemplo en Cuba. Ahora convertirse en el ama de llaves de las cárceles, de las ergástulas
de Maduro, del primate Maduro, heredero del gorila rojo, y de Diosdado Cabello, imputado en Estados Unidos como una de las cabezas del narcotráfico en el Caribe. Despreciable sujeto, siniestro sujeto, repito, uno de los padrinos de Podemos, que tiene un programa que se llama Con el mazo dando. O sea, es el Bódalo, es el Alfon. Es decir, esa gente que tanto le gusta a Podemos. Vamos, que son de Podemos, que son terroristas callejeros, son matones, en fin, gente de lo peor. Bueno, pues Con el mazo dando está, repito, catalogado por el Secretariado de Justicia, el Ministerio de Justicia norteamericano, como una de las cabezas del narcotráfico en Venezuela. El otro es el que estaba al frente de la Asamblea Nacional cuando ganaban las elecciones de aquella manera los chavistas. Le ha sucedido otro también catalogado como jefe del narcotráfico, que es el actual vicepresidente Al-Assimi, que es un iraní venido de Cuba. Es decir, la hez de la humanidad se concentra en el gobierno de Venezuela. Y el gobierno infame de Mariano, infame, porque solo por lo de Venezuela ya resulta infame, pues se cae. Bueno, les damos la última hora que nos está llegando. Por supuesto puede pasar cualquier cosa, porque estamos hablando de redomados asesinos y narcotraficantes que todos los días matan a alguien. Todos los días hay centenares de heridos. Todos los días. Y prácticamente cada semana, esa especie de paso atrás en la evolución intelectual de la humanidad, que es Maduro, pues intenta un golpe de Estado más grotesco que el anterior. Mientras, repito, el gobierno cobarde, abyecto, corrupto y miserable de Mariano Rajoy se calla como una puerta vieja tirada en un trastero en el rastro de Madrid, que no vale ni para leña. Nunca la política exterior española, pero nunca, o sea, ni en la época del aislamiento de Franco, nunca ha sido tan abyecta como en la actualidad. España ha prescindido de tener cualquier presencia política exterior, tal vez porque hay negocios particulares compartidos por gentuza del PSOE y gentuza del PP, por los zapaplastis y los dastistero, que no sé cuáles serán, pero es evidente que eso por ideas no se hace. Eso se hace por dinero manchado de sangre y untado con la cocaína. Porque, repito, estamos ante un narcoestado comunista y asesino. Y ante ese narcoestado comunista y asesino, el gobierno de España da la callada por respuesta. Es decir, que a Mariano se ve que le parece bien que sigan matando a la gente en la calle. Él, mucha sexta, mucha cuatro, que siga el sándwich, que siga Podemos, que así seguiremos en el poder unos meses más. Y el que venga atrás que arree. Y si está en Caracas, que se jorobe. Les contamos lo último. ¿Cuál es la experiencia más valiosa de tu vida? Es el recuerdo de tu primer novio de instituto. ¿La venderías? Seguramente te la tasarán por $250,000. No sé, yo creo que no podría desprenderme de algo tan importante, ¿no? Hazlo. La cuenta 123 Smart del Santander presenta Cuánto, más allá del dinero. Protagonizada por Adriana Ugarte, dirigida por Quique Maillo. Estreno en másalladeldinero.com. A esta hora todavía llegan noticias confusas sobre el estado de salud de Leopoldo López después de que la prensa venezolana alertase de madrugada de que el disidente había sido trasladado a un hospital militar sin signos vitales. Una información confirmada una hora después por el senador estadounidense Marco Rubio. Hasta allí se trasladaba Lilian Tintori, a las que las autoridades impidieron la entrada a ese centro hospitalario. Desde el régimen, Diosdado Cabello desmentía en directo y en televisión la información, al tiempo que este mismo canal Telesur hacía público un vídeo de 20 segundos cortado y sin fecha que publicaban como supuesta prueba de vida de Leopoldo López. A esta hora, además, todavía no se ha confirmado su paradero y Lilian Tintori continúa a la puerta de la cárcel de Ramo Verde intentando ver a su marido. Hoy es 3 de mayo, son las 9 de la noche. Un mensaje para Lilian, no entiendo la razón. Nosotros queremos que Leopoldo López viva bastante, para que pague ante la justicia el daño que le ha hecho a este país. Sí, vi el video, es un video editado. Se ve precisamente que es un video editado. Y me pregunto, ¿por qué Diosdado Cabello, una vez más, demuestra que eres el carcelero de Leopoldo? Bueno, si es el jefe del narcotráfico, según Norteamérica, ¿cómo no va a tener controladas las cárceles? Eso demuestra que estamos ante una banda. Y ante esa banda,
Ante esa banda, ¿qué hace España? Hay más de 100 venezolanos viviendo, más de 100.000 venezolanos, perdón, viviendo en España ya regularmente. Total pueden ser 200 o 300.000. Entre los que están, los que pueden estar, los que están de paso, etcétera. Hay más de 300.000 españoles solo en el área de Caracas. Más gente que tiene la doble nacionalidad venezolana y española. Muchos de ellos hemos tenido aquí a Rosaura recientemente, mujer de John Goicoechea, que es un tío secuestrado, igual que Leopoldo López, que es del partido de Leopoldo López, que está secuestrado con orden de liberación, pero claro, el matón Diosdado Cabello, repito, el narcomatón, según el gobierno de Estados Unidos. Es algo que por lo visto en España pues no afecta mucho a la gente. Luego ven las series y le ponen a Redadas contra la Corrupción Lezo en lugar de Escobar. Pero estamos hablando del AMPA, de lo peor del AMPA del Caribe. La mezcla del comunismo cubano y el narcotráfico colombiano y venezolano. Porque es que las FARC viven en La Habana. Como la ETA vive en Caracas, al lado del amigo billetero de Podemos, el Monedero, que tenía despacho al lado del etarra de guardia. Siempre hay un etarra que a Escobar pues le enseñaba a poner coches bomba, en fin, estas cosas que hacen los etarras y sus amigos los narcotraficantes. Bien, ¿qué sabemos más de Caracas? Repito, lo que ya anoche se podía ver, se puede ver en Libertad Digital, la información que teníamos hasta esta última inquietante hora de Leopoldo López. La verdad es que uno no sabe si lo han asesinado, si este es un mero siniestro de esta gentuza, porque es gentuza siniestra. Son gente malvada. Y ante estos malvados, ¿qué hace el malvado Mariano? El cobarde Mariano. Esa lamprea. ¿Qué hace? Confiar la política exterior a Zapatero. A Zapatero. Al que los venezolanos, hasta en Barcelona, le aporrean el coche gritándole cómplice, traidor, corrupto, asesino. Este es el representante de España. Y a su vera, o a su cola, está Dastis el Plastis, que ha hablado en las últimas horas. Ahora lo oirán ustedes. Pero estos son los últimos, que a lo mejor son penúltimos datos. Lo mismo están ahora ametrallando alguna escuela. Esta noche al menos un opositor ha sido abatido a tiros en una nueva jornada de protestas que ha dejado 180 heridos. Ayer el diputado Freddy Guevara fue agredido con una bomba lacrimógena y tuvo que ser hospitalizado. La fiscal general de Venezuela ha acusado al gobierno de Maduro de estar fuera de la ley y desde España, días después, el ministro Dastis se ha pronunciado sobre el tema. El gobierno sigue con preocupación los acontecimientos y en particular la idea del presidente Maduro de convocar esta asamblea constituyente. Nosotros seguimos pensando que la solución al problema actual de Venezuela pasa por dar la palabra a todos los venezolanos. Yo a ti por darte una patada en el tafanario, soy inútil. Que se están muriendo, que los están matando. Soy inútil. Habla, Dastis. O sea, tú no llegas a cobarde como tu jefe por falta de cualidades. O sea, no de cualidades morales, que careces. O sea, ¿tú crees que esa puede ser la postura de España? Seguimos con preocupación. Vete a tu casa, hombre, vete a tu casa. Vete con tu padrino político, el señor Millán, el cuñado de Mariano, que tenías que ser el ministro de un cuñado. Hombre, mira, si es que no sé por qué les han puesto mala fama a los cuñados. Hay cuñados buenos y malos. Ahora, que este cuñado debe ser nefasto, la prueba es el ministro que ha puesto. Dastis el Plastis, que es el que le servía las cigalas a Mariano en Estrasburgo. Dice, mira qué bien te pone la salsa tártara, Mariano. No está mal, no está mal, no está mal. Este hombre es un gran asesor de exteriores. Y va y lo hace ministro a esta cosa. ¿Esto qué es? ¿Corrupción? ¿Estupidez? ¿Narcomemez? Socialismo, digamos, a
a lo Costa da Morte. ¿Esto qué es? O sea, pero ¿cómo puede este tío representar a España en el exterior si es incapaz de representarla en el interior? Pero ¿cómo puede semejante al muérdago? ¿Quién ha puesto a esta inutilidad con piernas? 2. ¿Quién la ha puesto a representar a España, país de 47 millones de habitantes, 13ª potencia industrial del mundo, uno de los países relativamente importantes de Europa y de Occidente, de los de 10 de más renta per cápita? ¿Quién ha puesto a esta inutilidad? Bueno, sabemos quién lo ha puesto. Paco Millán, el cuñadísimo de Marianísimo. Hombre, quítenlo, échenlo. Si es que produce rubor escucharlo. Vamos, más que rubor, lo que produce es indignación. ¿Qué tiene Mariano? ¿Qué negocios tiene Mariano en Venezuela? O en Cuba. Porque esto ya no se explica más que por la corrupción. Hasta la vagancia tiene un límite. ¿Y el Papa? El Papa, lo único que sabemos es que el Espíritu Santo se ha quejado de que el Padre Ángel sale más que él, pero nada más. ¿Qué hace el Papa? Nada. Ha ido al Cairo y le ha echado una bronca a los coptos. Mira que seguís siendo cristianos, molestando a la religión de la paz y el amor, que es el Islam. Pues el Papa es uno de los grandes, contra sus propios obispos. Y mira que hay católicos en Venezuela, y además obispos decentes, cosa rara. Pues nada, disimulando, que si las FARC, que si Maduro, que si el diálogo, que si patatín, que si patatán. En fin, vamos con la parte... Claro, al lado de lo de Venezuela, lo de ayer pues no fue más que una ceremonia de la confusión o unos presupuestos de la degradación. Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Bien, vamos a las 5 noticias del día con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández. La primera, lo que nos lleva a Venezuela, les hemos dado lo último que hemos sabido en torno a las 7 de la mañana, entre las 6 y las 7, y las noticias siguen siendo, pues la verdad, muy, muy confusas. No sabemos si Leopoldo López está vivo, si no está vivo, si es víctima de uno de esos secuestros express, llevaba un mes secuestrado, con la complicidad de Zapatero y Dastis el Plastis, esa excrescencia de la diplomacia que no podemos llamar española, sino de la burocracia internacional, de la pandilla de inútiles que se meten a diplomáticos porque no valen para otra cosa, para así estar engañando al whisky toda su vida, que no lo engañan, claro. Pero en fin, vamos con los datos que tenemos con la aparición del siniestro Diosdado Cabello, uno de los jefes del narcotráfico en el Caribe, número 2 del régimen muchos años, presidente del Parlamento de la Asamblea Nacional Venezolana, y que tiene un programa, pues como La Tuerca, que se llama Con el mazo dando, el otro es pues La Tuerca tirando, como Alfon, pero con el mazo dando, pues que se burla del secuestrado Leopoldo López, que llevaba hasta ayer un mes sin tener noticias de él, en aislamiento total. ¿Por qué? Pues porque el régimen de Maduro y de Zapatero y de Dastis, es decir, de Mariano, porque España, mejor dicho, el asqueroso gobierno y la asquerosa oposición españolas, con pocas, pero muy pocas personalidades que se distingan de esta complicidad con el régimen podemita de Venezuela, no han hecho nada. Pero llevaba, repito, un mes prácticamente secuestrado, desaparecido, y de pronto, pues esta mañana, primera hora de la mañana, casi de la madrugada, nos llegaban estos datos que no podemos ampliar. Solamente que el canalla, el narco, según Estados Unidos, el narcotraficante, el jefe narco, Diosdado Cabello, el del programa Con el mazo dando, que repito es La Tuerca, o el aló presidente del Gorila Rojo, Maduro no da para un programa diario de radio, da para una entrevista en La Sexta. Es más, da para ser, pues como Pitita reportera de La Tuerca, pues Maduro reportero en Venezuela de La Sexta. Porque, repito, en Venezuela el régimen es el de Podemos. O Podemos es el partido de los asesinos de Venezuela, del régimen narcocriminal, narcomunista de Venezuela. Su partido se llama Podemos. Y este Podemos es el que en España tiene 2 grandes cadenas todo el día a su servicio por orden del PP, que son La Sexta y La 4.
No tenemos a Ferreras ni a Ruiz en Venezuela de ministros, que seguramente serían más benignos. Pero lo trágico es que un gobierno, un régimen, que se ha convertido en el apestado de Iberoamérica, el único sitio donde tenga no solamente un partido que lo representa, sino una colección de medios de comunicación rendidos a ese partido, que es el narcorrégimen de Venezuela, el único sitio del mundo donde tenga fuerza, gracias al repugnante partida, porque esto ya no es partido, ni es el PP, ni es nada, la cuadrilla de Mariano Rajoy, tenga más presencia y más poder que en ningún sitio del mundo, incluida Venezuela. O sea, en ningún sitio tiene más fuerza el régimen venezolano que en España. Sin tener que sacar las tanquetas a la calle y atropellar a la oposición, que es lo que hacen. No sé si aplaudirá hoy La Sexta el vigor con que los chicos de Podemos, que en Venezuela son los que están en el poder, atropellan con sus tanquetas a los que se manifiestan. Tampoco sería de extrañar. Pero repito, ese régimen, ese narcorrégimen criminal, asesino, secuestrador, torturador, ese régimen tiene en España un partido, se llama Podemos, y ese partido está financiado y telemantenido por el Partido Popular y por dos cadenas, la de Berlusconi y la de Planeta, por La Sexta y por La Cuatro, que intentan imponer en España un régimen como el que mata, secuestra, atropella a los venezolanos, idéntico, el que creó Podemos y el que Podemos quiere implantar aquí. Y aquí todo el mundo chitón y Mariano aplaudiendo. Como dice el gran jefe de La Sexta, el sándwich con Podemos funciona de maravilla. Sí. Cuando llegue Venezuela, seguramente los señores de Planeta tendrán a dónde llevarse el dinero. Los españoles, no. Esta madrugada la prensa venezolana alertaba de que Leopoldo López había sido trasladado al hospital militar sin signos vitales. Una información confirmada poco después por el senador norteamericano Marco Rubio. Lilian Tintori continúa hasta ahora intentando acceder a la cárcel de Ramo Verde para confirmar que el vídeo de 20 segundos y cortado que el régimen publicaba como prueba de vida en el programa de Diosdado Cabello es real. Esta noche, al menos un opositor ha sido abatido en una nueva jornada de protestas que ha dejado 180 heridos. Hoy es 3 de mayo, son las 9 de la noche. Un mensaje para Lilian, no entiendo la razón. Nosotros queremos que Leopoldo López viva bastante, para que pague ante la justicia el daño que le ha hecho a este país. Sí, vi el video, es un video editado. Se ve precisamente que es un video editado. Y me pregunto, ¿por qué Diosdado Cabello, una vez más, demuestra que eres el carcelero de Leopoldo? Bien, dirán ustedes, ¿y qué hace la diplomacia española? Porque España, aparte que hay muchísimos, hay cientos de miles de españoles en Venezuela, hay más de 100.000 venezolanos en España. Toda la vida, España, digo toda la vida, cuando España era España, es decir, hasta el 11M de 2004, luego ya es una basura. Pero hasta el 11M España era la defensora de los derechos humanos en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en todos los sitios donde había dictadura, en Argentina, en Perú, en todas partes. ¿Por qué? Porque la política española solo puede ser la defensa de regímenes constitucionales y democráticos, donde además haya respeto dentro de lo que cabe, según cada país. Las costumbres no son buenas en muchos de ellos, pero en fin, dentro de lo que cabe, y además donde se garantice el respeto a la ley, entre otras cosas para hacer negocios. Porque lo que se hace en Cuba, que tanto defiende Margallo, palanganero del régimen de los Castro, lo que se hace en Cuba es traficar con personas y lavar dinero del narcotráfico y de la prostitución infantil y juvenil. Eso no son negocios. Eso es la trata de blancas y de negros, o de mulatos y de mulatas. Que ese es el único negocio, junto con el lavado de dinero del narcotráfico, que hay en Cuba. Y no es ni legal ni decente. Y los que lo defienden es porque trincan de ese abyecto tráfico de personas. Pero ayer habló Dastis. Yo oigo a Dastis y tengo el estómago bastante fuerte, pero no me extrañaría que un día vomitara ante el micrófono. O sea, como español me asquea, me humilla, me repele, me indigna que este sujeto, que es incapaz de enhebrar una frase, esté representando a España, me esté representando a mí y a usted ante el mundo. Esta excrecencia intelectual,
esta escoria política, esta basura ideológica, esta incompetencia gramatical, este tío llamado Dastis, que lo ha puesto el cuñado de Mariano, tenía que ser el ministro de un cuñado, este es el que representa a España en el extranjero. Oigan a Dastis hablando de la situación de Venezuela. El gobierno sigue con preocupación los acontecimientos y, en particular, la idea del presidente Maduro de convocar esta asamblea constituyente. Nosotros seguimos pensando que la solución al problema actual de Venezuela pasa por dar la palabra a todos los venezolanos. Pasa por el Orinoco, o sea, como decía Monedero, el que trincaba tenía despacho al lado de la etarra de guardia, Miraflores. Y cuando se muere dice, tengo un orinoco por las mejillas. Dice, por las mejillas a lo mejor es un orimoco lo que tiene. Pues este es el orimoco de la diplomacia mundial. Pasa por... Dijo Jorge Bustos un día, Dastis el que lee un papel. Claro, le quitan... claro, entonces, desde entonces no lee un papel. Claro, el resultado es todavía peor. Porque hace como que supiera hablar. Como si supiera hablar. No sabe hablar. No tiene nada que decir. Es la nada personificada. Es la política exterior de Mariano en su perfecta concreción en 3 dimensiones. O sea, ninguna. Es la 4ª dimensión de la nada. Es el espacio curvo, pero en bucle. O sea, es más tonto Ignacio Oveja y se tira por un barranco. Y este tío representa a España. Esta nulidad. Esta es la política exterior española. Así se defienden los derechos humanos en Venezuela. Esta pandilla de inútiles, ¿qué pasa? ¿Que están cobrando todos del narcorrégimen de Venezuela? Porque Zapatero cabe sospecharlo, claro. Pero que Mariano le arriende la defensa del régimen de Maduro, como Zapatero al Dastis, el Plastis este, es que de verdad es una cosa... A lo mejor el que no ha salido de España piensa que no tiene importancia la imagen exterior de un país. La tiene y mucha. Y España era un país, hasta 2004, importante. Dentro de nuestras características, un país respetado, importante en Europa, el que mejor iba económicamente de Europa con mucha diferencia. Estamos ya bajando del 10% de paro, ya estamos otra vez en el 20%. Y teníamos como socios y amigos, era antes de Zapatiesto, teníamos como socios y amigos a los países más respetados y respetables del mundo, a Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemania, a Francia. Eran nuestros socios, los que tienen que ser los socios de España. De ahí pasamos a la Alianza de Civilizaciones, o sea, que básicamente que es una fórmula de Irán, de los ayatolás de Irán, que suscribieron Zapatero y Erdogan, el sultán, el dictador islámico turco. Esa fue la política exterior de España, además de desertar de todos nuestros compromisos internacionales. Y ahora el sacamantecas, el siniestro amigo de la ETA, del separatismo catalán y del islamismo en general, Zapatero es el sicario, el representante internacional del narcorrégimen de Maduro, antes Gorila Rojo. O sea, eso es... Y llega Mariano, y llega con una mayoría absoluta, ¿y qué es lo que hace? Pues con la ETA lo mismo de Zapatero, y en la política exterior pues lo mismo de Zapatero. Estamos ya en la 4ª legislatura de Zapatero, 2ª presidida por Mariano Rajoy. Por lo menos en las de Zapatero se sabía contra quién combatíamos. Ahora sabemos que combate la oposición y el gobierno, contra los pocos españoles que se acuerdan de lo que son. En fin. ¿Qué es lo que sabe su esposa sobre esa persona que lleva un mes secuestrado, aislado, en una celda, en una ergástula de la dictadura podemita de Venezuela? Y sobre todo queremos saber, por los rumores muy preocupantes que habían surgido esta madrugada, cómo está Leopoldo López. Lilian Tintori, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, no soy nada de Leopoldo. Aquí en Venezuela son las 3:15 de la mañana y hasta ahora, después de 30 días, nadie ha visto a Leopoldo y nadie lo ha escuchado. Aquí en la cárcel de Ramo Verde no me dan explicación, no me dicen si está o si no está,
Igual en el hospital militar. La fe de vida no tiene validez, es falsa. La única fe de vida que nosotros aceptaremos es ver a Leopoldo, que es nuestro derecho. Lilian, ¿qué es lo que ha sucedido en las últimas horas? Porque hemos visto unas imágenes terribles con una tanqueta arrollando manifestantes, uno que se planta ante las fuerzas del régimen de Maduro y un francotirador le vuela la cabeza. Es decir, estamos viendo ya unas imágenes de una aceleración de la represión del régimen de Maduro verdaderamente terroríficas, como no se han visto, pero ni en la invasión de Praga. O sea, esto es tremendo. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente en Venezuela? En Venezuela el 83% de los venezolanos quieren un cambio, quieren rescatar su democracia en paz. Por eso estamos en las calles protestando pacíficamente para tener elecciones generales este año 2017, libertad de todos los presos políticos y respeto a la Constitución. Tenemos un mes en la calle, un mes. Todos los días salimos a la calle de forma organizada y pacífica, y la orden de Nicolás Maduro, la orden de la dictadura es dispararnos a quemarropa. Han asesinado a más de 30 personas. Hoy asesinaron de nuevo a un niño de 17 años, un músico. Le lanzaron a quemarropa una bomba lacrimógena en el cuello y lo mataron. Arrollaron a 3 manifestantes. Una tanqueta militar se llevó por delante a unos muchachos que estaban protestando y hay uno en terapia intensiva. La represión es brutal, no es porque la he visto en las fotos. Yo he estado ahí en las calles. Yo hoy estuve en la autopista Francisco Fajardo cuando dieron la orden de disparar y nos emboscaron por delante, de lado y por detrás con bombas. Tuvimos que salir corriendo. Es inaceptable lo que está pasando en Venezuela. Lo que le están haciendo a Leopoldo, de aislarlo, de incomunicarlo y además meternos miedo de que está trasladado, que lo están trasladando a un hospital militar, de que estaba sin signos vitales, es el terror que le están haciendo hoy también a todas las familias venezolanas en todos los estados del país. ¿Qué es lo que debería hacer España, y en la medida en que España, por lo menos en tiempos, era influyente, la Unión Europea, para favorecer primero la defensa de la oposición democrática a la dictadura en Venezuela y luego para tratar de proteger las vidas de las personas que se la están jugando en defensa de la libertad? ¿Qué debería hacer el gobierno de Mariano Rajoy y los partidos de la oposición, salvo Podemos, que es un partido de la dictadura bolivariana? Sí, bueno, yo siempre he dicho desde el primer momento que mi esposo ha estado preso hace 3 años y 2 meses, que la comunidad internacional tiene una gran responsabilidad. Y el presidente Mariano Rajoy ha sido un ejemplo de eso. Ha sido solidario, siempre nos ha escuchado. Fue el primer presidente que a mí me atendió a nivel internacional y nunca se nos va a olvidar. Pero yo le tengo un mensaje hoy no solamente al gobierno de España, yo le tengo un mensaje hoy a los líderes del mundo. Y le tengo un mensaje también al expresidente de España, Rodríguez Zapatero. Él, que ha sido prácticamente vocero de Maduro, pues tiene la responsabilidad de desligarse de esta dictadura. Estamos todos esperando que Rodríguez Zapatero se pronuncie y rechace la incomunicación de Leopoldo López, que rechace cómo están disparando a manifestantes, que rechace cómo han asesinado a estudiantes en las calles. Hoy le hago ese llamado a directamente el expresidente Rodríguez Zapatero. El mundo está esperando que él, por ser español, por representar pues a un gobierno cercano, un gobierno que a nosotros nos ha apoyado, se termine de desligar de esa vocería de mediación que fracasó en Venezuela y que hoy tiene una responsabilidad enorme ante el mundo. Decir realmente lo que está pasando, calificar a Venezuela como una dictadura y narrar los hechos, las torturas que nosotros estamos viviendo aquí. A diferencia de lo que está sucediendo en la Unión Europea, en parte por ese trabajo de lobismo siniestro de Zapatero, en Iberoamérica
tanto partiendo sobre todo de Perú y de Argentina. Lo cierto es que ha habido, ya el anterior autogolpe de Maduro fue impedido por esa presión internacional, ahí eso sigue en la misma línea, porque es que este hombre, como es un inútil, cada semana se da un autogolpe distinto, da un golpe de Estado diferente. El anterior le salió mal por la presión que hubo. Acabo de leer unas declaraciones de la fiscal general de Venezuela, la propia fiscal general dijo que esa dictadura es intolerable, que es otro golpe de Estado, etcétera. ¿Cuál es la situación de los países, sobre todo los países vecinos importantes, como Argentina, como Perú, como no sé si Colombia o Brasil? Sí, es tal cual lo que dice. En un mes nos han dado 2 golpes de Estado. El primero, el Tribunal Supremo de Justicia trató de eliminar la Asamblea Nacional. Se rompió el hilo constitucional. Y el segundo ahora, hace 2 días, con un fraude que quieren ejecutar con la Constitución, y no lo vamos a permitir. Es decir, Nicolás Maduro, en su desespero por mantenerse en el poder en dictadura, está cometiendo los peores errores y está mostrando la peor cara, la de la violencia. Cuando muestran la cara de la violencia es porque no tienen la razón. Cuando muestran la cara de la violencia es porque ya no le queda fuerza para mantenerse de pie. Y eso es lo que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro. Ahora, Venezuela está firme en las calles. No vamos a dejar de estar en las calles de pie. La comunidad internacional está con nosotros, sobre todo los países de la región. Obviamente siempre decimos el continente porque ampliamos, porque sabemos que España está con nosotros. La gente, la comunidad española está con nosotros y nunca nos vamos a olvidar de esa solidaridad. Pero hoy la región está con Venezuela. Las cosas han cambiado. Gobiernos que eran muy cercanos a Maduro le han dado la espalda. Ejemplo, el gobierno del presidente Santos, Colombia. Presidente Macri, Argentina, ha sido solidario y está con el pueblo venezolano y ha sido muy fuerte en sus declaraciones. Presidente de Perú, PPK, presidente de Paraguay, Horacio Cartés. Hemos tenido pronunciamientos muy importantes de Michelle Bachelet. Hemos tenido pronunciamientos muy importantes de todos los países de la región y de los cancilleres de la región, como por ejemplo el presidente Peña Nieto de México y su canciller. Es decir, las cosas están en su debido lugar. Estamos en el momento preciso para terminar esta dictadura. Ahora le pedimos a todos los que han alzado su voz, que la alcen más fuerte, que este es el momento para lograr el rescate de la democracia en Venezuela. Lilian, muchísimas gracias, mucho ánimo. Sabe que tiene el respaldo no de esta casa, sino toda la España decente, que afortunadamente es mayoritaria y que está con ustedes y que admira su lucha por la dignidad y por la libertad, que es la suya y es la de todas las personas que se quieren y se sienten libres en el mundo. Mucho ánimo y muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy pendiente de nosotros, por favor. Por supuesto. En fin, bueno, ahora comentaremos, porque lo preocupante es lo que he contado al principio, es decir, que la prueba de vida era una total, pero Diosdado y que Cabello, no tiene ninguna noticia de su marido, o sea que sigue secuestrado. Pero tuvimos a Rosaura, la mujer de John Goicoechea, que es un tío que tiene nacionalidad española y venezolana, que es español, que es que tiene el pasaporte español. Oye, lleva secuestrado 3 meses, tiene orden de que lo saquen de la cárcel y no lo sacan, y tiene a sus 2 hijos, los tiene secuestrados en Venezuela. Bien, vamos a ver con Leopoldo lo que hacen, porque son capaces de cualquier cosa en este momento, que realmente están acosados, porque el pueblo finalmente ha salido a la calle. No, y además están allí. Es que se parece puede mucho. Reaccionar por cualquier lado, y es cierto que es una práctica muy cubana, y los cubanos, el G2 cubano, los servicios secretos son los que mandan. Es una práctica muy cubana la de soltar rumores de este tipo para confundir, para crear pánicos o crear miedos o confusión. Pero aquí sucede, pero puede pasar cualquiera de las está cosas. Está sucediendo al revés. Bueno, ojalá, pues en fin, por lo menos Leopoldo López siga vivo. Desde luego no confío en que el sicario Zapatero, cuando uno es sicario de un gobierno tan abyecto, lo último que le preguntaron es qué pensaba de la puesta en libertad del preso político Leopoldo López, y dijo prisionero. Dice político.
prisionero, preso. Se negó. Se negó a llamarle político, este sujeto. El de la Alianza de Civilizaciones, lo el que amigo no sabemos de la ETA, en fin, ya qué intereses los mantienen en este momento. Los mismos que las fragatas de Bono. Los mismos. Hay un hilo de continuidad corrupto que por desgracia no acaba de cortar los materiales militares, antidisturbios, todos unos negocios muy curiosos. Sí. Bueno, por llamarlo finamente. Bueno, vamos con Repsol a contarles cómo está el tiempo. Ni contra Cifuentes. El objetivo de Ciudadanos no es cambiar en los despachos a los gobiernos. Esta noche, en el Cascabel. Bueno, son las 11 menos 16 minutos de la noche. Vamos a hablar de la situación en Venezuela, cada vez más explosiva, más dramática, porque el dictador bolivariano Nicolás Maduro profundiza en su autogolpe de Estado. El autogolpe que desde semanas viene preparando para perpetuarse en el poder en ese país, en Venezuela. Después de retirarle las competencias al Parlamento Democrático, después de aplazar las elecciones regionales, después de imposibilitar las generales prácticamente, el sátrapa Maduro anuncia que quiere redactar una nueva constitución elaborada, por supuesto, por sus amanuenses bolivarianos, los del régimen de toda la vida, esos que le bailan en el agua y al margen de cualquier atisbo de democracia en el país. Los chavistas, no los diputados elegidos en las urnas, por el pueblo lógicamente, van a ser los encargados de elaborar ese panfleto constituyente en una asamblea bolivariana al margen de la Asamblea Nacional, sede de la soberanía de Venezuela. Es el último estrambote de este presidente bananero que después de llevar el hambre a su país, donde no hay para comer, donde faltan las medicinas, ahora quiere también imponer una dictadura en toda regla, sin fisuras. Si el mundo no lo impide, ayudando a la oposición, Venezuela va a acabar definitivamente en manos de un régimen totalitario y corrupto que negocia con la droga y al que seguramente solo apoyarían populistas como los que tenemos aquí, como los cuates de Pablo Iglesias, que siguen, por cierto, sin condenar ninguna de las prácticas fascistas y totalitarias de su amigo Maduro, otro referente y benefactor, o antes era un referente y benefactor, lógicamente, de ellos. Escuchen lo que decía Maduro sobre esto. Y a proceder a firmar en este día histórico, 1 de mayo, la convocatoria al Poder Constituyente Originario, a la Asamblea Nacional Constituyente Ciudadana y Popular. Cúmplase de inmediato, constituyente, ciudadana, popular, democrática, electa por el pueblo de manera directa. Procédase. En eso es como Chávez. José Vicente Carrasquero es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, pero no está allí, está aquí en España, entre otras cosas, porque tuvo que marcharse. Usted tuvo que exiliarse prácticamente. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, básicamente al gobierno no le gustaba lo que yo escribía, no le gustaba lo que yo decía en clase, no le gustaba que uno tuviese 300 estudiantes al año y dijera lo que uno pensaba. O sea, no tiene usted libertad para poder decirlo porque rápidamente le cortaban las alas, ¿no? Claro, no, y entonces empiezan estas persecuciones en negro, ¿no? Las persecuciones en negro son, no contrate a este señor como asesor, no deje a este señor entrar en su empresa porque no sé qué. Un día presentamos un proyecto para la empresa Rosneft de Rusia para asesorarlos en cuestiones de política y petróleo y le dijeron, si el señor Carrasquero está ahí, no los contratamos. Ese tipo de cosas ya te empiezan a hacer el mundo pequeño, ¿no? ¿Y también sufrió usted persecución desde el punto de vista físico? O sea, me refiero a coacción, amedrentamiento, presión sin ninguna duda sobre... Sin duda. En fin, intenciones más o menos perversas que podían incluso costar la vida. Con todo eso que yo adquirí un papel más o menos relevante porque yo fui el gerente de la campaña presidencial de la oposición venezolana en el año 2006. Entonces, bueno, tenía una posición más o menos visible. Con todo eso, era fácil ser víctima de este bullying mediático que tiene el gobierno con sus canales de televisión. Ellos se quejan de que ellos no son televisados, pero en realidad ellos tienen todos los canales de televisión y los que son privados los controlan. Un programa como este no existe en Venezuela, está prohibido entrar. No se puede hablar como estamos hablando aquí del gobierno, porque bueno, simplemente el gobierno, a la dictadura, como prefiero llamarlo, no le gusta.
Ahora mismo, tal y como están las cosas, ¿se puede hablar de un autogolpe en toda regla para acabar definitivamente con la democracia? El primer autogolpe se dio con este cambio, este intento del Tribunal Supremo de Justicia de abolir la Asamblea Nacional. El 29 de marzo publican 2 sentencias que dejan a la Asamblea Nacional sin capacidad legislativa y además ponen a los diputados a ser víctimas fáciles de la justicia, lo cual, por supuesto, eso tuvo un repudio internacional bastante grande. Eso obligó al gobierno a tratar de rectificar y entonces por primera vez en mucho tiempo se ve un Tribunal Supremo de Justicia refaccionar, recomponer su propia sentencia, lo cual evidentemente es una locura. Y ahí empieza ya, bueno, se sigue desarrollando esto que hemos venido viendo en Venezuela, que es un gobierno de facto, un gobierno que gobierna según sus conveniencias. Esto que acabamos de ver en la imagen de Maduro convocando una Asamblea Nacional Constituyente es una violación de la Constitución. El artículo 347 de la Constitución es muy claro: el poder constituyente reside en el pueblo. Y el 348 dice: puede iniciar la acción constituyente el presidente, pero no la puede convocar. Para convocarla él tiene que someterla a un mandato popular. Pero sigue el bodrio diciendo, bueno, vamos a nombrar 500 constituyentistas, de los cuales 250 los vamos a nombrar nosotros, 250 los va a nombrar el partido de gobierno. Y el resto, entonces, sí van a elecciones. Pero bueno, si ya tú de entrada estás arrancando con un piso de 250, que no refleja, además, tu proporción electoral, porque la proporción electoral del chavismo en este momento no llega al 20%, según una encuesta que me acaba de llegar antes de venir al programa. ¿Cuánto sería la representación ahora mismo? 20%. 20%. Sí. Que todavía me parece muy alta, pero bueno. Sí, pero vamos, solo el 20% de la población venezolana estaría apoyando a este régimen. Estaría dispuesta a votar por un representante del gobierno, no por Maduro. Maduro tiene un rechazo del 90%. Mucho mayor todavía. Sí, el rechazo a Maduro es una cuestión verdaderamente brutal. Bueno, para saltar eso, entonces me hago una Asamblea Nacional Constituyente a la medida, donde yo nombro a la mitad de los miembros, pero con que gane uno más tengo la mayoría, entonces voy a hacer. Pero esto no es serio, esto vamos a ver, esto es en fin, retirarle o sea, acabar con la democracia definitivamente. Bueno, yo soy el que mando, tengo al ejército, tengo el poder. En Venezuela hace rato que no hay democracia. Y claro, me constituyo mi parlamentito con mis afectos, mis amanuenses, mis chavistas. Ahora hago una constitución para perpetuarme yo en el poder y los chavistas, ignorando la voluntad popular. Lo que le quitas todas las atribuciones a la Asamblea Nacional. Está representado. Lo peor de esto es que el Tribunal Supremo de Justicia y avala el tribunal, claro, están en manos, claro. El Tribunal Supremo de Justicia, hay miembros del partido de gobierno, así, tal cual como eso. Hay miembros del Tribunal Supremo de Justicia que votaron por ellos mismos en la Asamblea Nacional para ser jueces. O sea, uno ve cosas que verdaderamente son de locura. Lo otro es que ellos nombraron un Tribunal Supremo de Justicia antes de que se venciera, hicieron que renunciara. Cuando ellos perdieron la Asamblea Nacional Constituyente, ellos hicieron que renunciaran todos los jueces y nombraron un nuevo tribunal. Eso le daba a ellos 12 años de jueces. Vamos a ver lo que dice la oposición, bueno, parte de la oposición, algunos dirigentes de la oposición. Luego intentaremos conectar, por cierto, con Ana Corina Machado. María Corina, perdón, que todavía no ha sido detenida, pero había una orden de detención, ¿no? Sí, de Maduro contra ella. Pero ahí ya el gobierno parece reconocer unos ciertos límites, ¿no? Bueno, la acusa incluso de haber instigado las manifestaciones, de haber impulsado esas manifestaciones que luego han tenido resultados de muerte por la acción represiva de la policía y de las fuerzas chavistas. Pero esto dicen algunos de los dirigentes de la oposición sobre este autogolpe, prolongación del autogolpe que está protagonizando el presidente bananero Maduro. No es una constituyente, es una estafa para engañar al pueblo venezolano con un mecanismo que no es otra cosa que agravar el golpe de Estado en Venezuela. Paco Maruenda. Sí. Yo quería preguntarte el tema del ejército, ¿no? Porque al final lo que sí está claro es que es un régimen autoritario, dictadura, llamémoslo como queramos, que tiene algunos atributos democráticos para hacer ver que no es una dictadura y no caer en una mayor condena internacional, porque el aislamiento es enorme. Pero el papel del ejército es el único que yo creo que puede dar un vuelco a la situación. No digo de un golpe de Estado, sino decir, hasta aquí ya hemos llegado. ¿Cómo está la situación realmente? Voy a un pasito antes. Cualquier vestigio de democracia en Venezuela desapareció en diciembre cuando el gobierno evitó el referéndum revocatorio
del mandato presidencial. Y después evitó las elecciones a gobernadores que tenían que haberse realizado en diciembre del año pasado. Ahí ya cualquier vestigio de democracia desapareció. No hay democracia en Venezuela porque no hay elecciones. Lo único que más o menos podía decir que había una democracia es que había elecciones, pero ya no las hay. El ejército, la cúpula militar, es una cúpula altamente corrompida. El ministro de Relaciones Interiores, que es un general activo, está sindicado por el gobierno de los Estados Unidos como traficante de drogas. Igual que el vicepresidente de la República, igual que el jefe del SEBIN. El jefe del SEBIN es la policía secreta, la inteligencia del Estado, también está sindicado de narcotraficante. Entonces, bueno, ¿qué ha hecho Maduro? Refugiarse detrás de 3 delincuentes que están siendo buscados por la justicia internacional, que van a vender caro su pellejo, que, bueno, entonces este señor del SEBIN, por ejemplo, hay una orden de liberación de un ciudadano venezolano español, John Goicoechea, tiene una orden de liberación de un tribunal de hace 6 meses, y no ha sido posible ponerla en efecto porque el señor del SEBIN no le da la gana, y es un militar. Entonces, ¿qué pasa con estos militares que están vinculados al Cartel del Sol, que han hecho de Venezuela un país de libre tránsito para el narcotráfico, que además Maduro les ha permitido la explotación del coltán, les ha permitido la explotación del uranio, les ha permitido la explotación del oro, y que la explotan como explotaban los militares chilenos en la época? Así los contenta. Claro, entonces es bastante difícil contar con militares que reciben un bozal de arepa, decimos nosotros, ¿no? Le llenan la boca de dinero de una forma tan grosera. Tenemos posibilidad de conectar 10 y 54 minutos de la noche con María Corina Machado, en Caracas. María Corina, sí, buenas noches. Buenas noches, un placer saludarles. Encantado de saludarla, María Corina. Bueno, ¿cómo van ustedes? Bueno, ¿cuál es la situación ahora mismo ahí en Caracas? Porque tenemos noticias de enfrentamientos de nuevo hoy de esa oposición que se niega, lógicamente, a que este autogolpe se materialice por parte, en sus términos actuales, por parte de Maduro. Y habla de corte de calles en protesta por la redacción de esa nueva constitución, que sería perpetuar el absolutismo del señor Maduro, el totalitarismo y algunos incidentes. ¿Qué situación es la que se está viviendo ahora mismo ahí? Bueno, en efecto, no solamente en Caracas, sino en todas las principales ciudades del país. La situación se está acelerando cada día que pasa. Ustedes tienen que haber visto las imágenes terribles de la represión que ha empleado el régimen, no solamente haciendo uso de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, sino lo más grave, haciendo uso de grupos paramilitares, afectos al régimen, quienes están generando terror, no solo en las manifestaciones pacíficas que llevamos adelante los ciudadanos, con los jóvenes al frente, sino incluso estos grupos paramilitares metiéndose en las urbanizaciones, introduciéndose en residencias, en hogares, haciendo todo tipo de atropello a la sociedad venezolana en esta hora, que legítimamente está reclamando por un cambio político frente al golpe de Estado, un golpe de Estado que no solamente se formalizó con las sentencias del TSJ, del Tribunal Supremo de Justicia, durante el mes de febrero, terminando de arrebatar las potestades del Parlamento, sino que el día de ayer, pues Maduro lo ha ratificado. Si fue un golpe de Estado, el golpe de Estado. Por lo tanto, es una situación muy delicada, muy compleja, pero yo que he estado todos los días en la calle con la gente, les ratifico y les garantizo que los ciudadanos estamos muy claros lo que está en juego en esta hora y estamos decididos a avanzar hasta lograr una transición a la democracia sin demora en nuestro país. ¿Usted cree, María Corina, que se puede desde luego frenar con manifestaciones esta situación, o van a tener que necesitar algo más? Bueno, estamos enfrentando una dictadura, y no una dictadura cualquiera, convencional. Estamos enfrentando un Estado mafioso, cuyos vínculos con el narcotráfico, el crimen organizado para el lavado de dólares e incluso el terrorismo extremo islámico han sido puestos en evidencia. Es decir, es una situación sin precedente en el cual hay muy complejos y muy peligrosos intereses
que se han infiltrado en el Estado y la sociedad venezolana. Y estos señores saben los crímenes que han cometido, por lo tanto están dispuestos a todo con tal de preservar el poder. Dicho esto, la presión ciudadana ha producido efectos, ha dado resultados, y por eso estas reacciones desesperadas de Maduro, que es el último asalto a lo que en Venezuela nos queda de república. En ese sentido, la presión ciudadana debe mantenerse, pero tiene que ir acompañado desde luego con una presión, una posición internacional muy firme, y desde luego el llamado que hemos hecho a todas las instituciones del país, no solo la Asamblea Nacional, también al Fiscal General de la República y a la Fuerza Armada Nacional, en el sentido de que no pueden acatar órdenes claramente contrarias a la Constitución y que impliquen agresión a un pueblo desarmado que legítimamente protesta en la calle. ¿Usted cree, María Corina, que esto puede acabar en una guerra civil si el señor Maduro se empeña en seguir adelante con estos planes, en un enfrentamiento total y abierto? No, y creo que es algo que debemos reiteradamente alertar. Creo que la amenaza de la guerra civil es lo que está utilizando el régimen de Maduro para buscar el apaciguamiento. Mire, en Venezuela se habla de más de 12 a 14 millones de armas ilegales en las calles, y hemos hecho manifestaciones que han llegado a 6 millones de ciudadanos y que han sido reprimidas, y donde no se ha visto enfrentamiento de unos venezolanos contra otros venezolanos. Hoy hay una unidad plena de la sociedad venezolana. No es verdad que estamos divididos. El país está unido en contra de un grupúsculo corrupto, profundamente violento, que está usando todas las armas en contra de los ciudadanos. En efecto, lo que hay es una guerra de Maduro contra los civiles, no una guerra civil. Y lo que nosotros hoy esperamos, y yo sigo creyendo que existe una reserva moral dentro de la institución militar, nuestra Fuerza Armada Nacional, es que terminen colocándose muy pronto del lado de la democracia y la república y no de la dictadura, que estén del lado de los ciudadanos y que no acaten órdenes claramente inconstitucionales que emanan de un dictador como Nicolás Maduro. Y siguen faltando alimentos, escaseando alimentos básicos y también medicinas. La situación es dantesca. Estamos hablando de un sueldo mínimo que antes del aumento de hace 2 días, pero que sigue siendo hoy de menos de $1 diario. Menos de $1 diario. Esto no alcanza para que una familia que tiene 2, 3, 4, 10 ingresos de sueldo mínimo pueda siquiera comer. Por eso estamos viendo decenas de miles de venezolanos que huyen por las fronteras literalmente hacia Colombia, hacia el sur, en Brasil, o incluso en pequeñas lanchas arriesgando sus vidas hacia las islas del Caribe. No es Cuba, es de las costas del estado Falcón en el occidente venezolano. A ese nivel de miseria, de desesperación ha llegado Venezuela. Por eso la gente está en la calle, porque el pueblo tiene hambre de alimentos sí, pero hambre de dignidad, hambre de justicia, hambre de libertad, y por eso no dejaremos las calles hasta lograr la transición y la reconstrucción de nuestro país. ¿Con $2 qué se puede comprar? ¿A qué alimentos puedes acceder con $2 diarios, María Corina? Nada, no alcanza ni para el desayuno. Hoy un trabajador que viene de los suburbios de Caracas se le va más del 70% del sueldo solo en transporte. Por eso acaba de salir hace unas semanas un estudio de las principales universidades del país que refleja que el año pasado la población venezolana perdió en promedio 8 kilos. Usted sabe lo que es eso, es una generación de niños que crecen sin leche, sin comida, sin vacunas, sin educación. Son bebés recién nacidos que se nos están muriendo en los hospitales porque no hay ni oxígeno, ni suero fisiológico, ni una inyectadora. Y desde luego la violencia desatada e impune que nos está matando cada 15 minutos a un joven venezolano asesinado en las calles. Entonces esto sí es una tragedia, y cada hora que Maduro permanece en el poder significan vidas humanas perdidas. Y hoy la sociedad venezolana, todos tenemos claro que Maduro no puede corregir el drama que vivimos, porque él es parte de las mafias que han aprovechado la mayor bonanza petrolera de nuestra historia
para destruir nuestra capacidad productiva y para crear una sociedad dependiente en la cual podían instalarse indefinidamente, pero encontraron una sociedad de pie, que seguimos en la calle y que no vamos a salir de allí aunque nos amenacen, aunque nos golpeen y nos persigan, porque cada día tenemos más fuerza. Y el tema de la medicina es aún peor. Me imagino que si no pueden comprar alimentos básicos con ese sueldo mínimo de $2 euros $2 que pueden comprar en una farmacia. Bueno, si es que primero no se puede comprar. El medicamento que se busca. Porque a eso voy, porque no hay. Y cuando hay, son unos precios en los cuales la gente simplemente tendría que empeñar los vehículos o las casas para poder pagar los tratamientos médicos. ¿Qué está ocurriendo? Se están produciendo muertes que ni siquiera son contabilizadas en todos los sectores de la sociedad, pero es desgarrador lo que está ocurriendo en las personas de la tercera edad, que están suspendiendo todo tipo de tratamiento porque padres y abuelos que prefieren alimentar a los hijos antes que tomar sus tratamientos. Es una tragedia, es una desgracia, y esto hay que detenerlo ya. María Corina Machado, gracias. Le agradezco sus palabras, su información desde Caracas. Y desde aquí nuestro apoyo y nuestra solidaridad, por supuesto. Gracias, muchas gracias y mucha confianza, porque tengo absoluta convicción de que muy pronto veremos a Venezuela avanzar en una ruta por la transición. Muchas gracias. Ojalá Dios lo quiera. Bueno, pues son palabras elocuentes las de María Corina Machado. Cuando estaba contando que ha perdido la población venezolana de media 8 kilos porque no come, recordaba al personaje en cuestión, cuya indigna humanidad es hermosa, ¿eh? Este sí está bien comido y bien bebido, ¿eh? Referido a una de las el pueblo no, pero él sí, históricamente el más Maduro ricas sí está hermoso de ese continente hermano, porque no estamos hablando de un país, dicho con todo el respeto, con problemas endémicos como Haití, por ejemplo, ¿no?, que ha sufrido terremotos y catástrofes, hambrunas, etcétera. No, estamos hablando de una nación enormemente rica que, como decías muy bien, tiene de todo, tiene petróleo, tiene coltán, tiene oro, tiene uranio, tiene un terreno que tira si crece lo que tú echas. Pero claro, lo que no puede ser si hay una élite extractiva que son todos los chavistas que se dedican al robo y al saqueo. Eso es terrible. Las cuentas que salieron en Suiza eran 13.000 millones de dólares, ¿no?, solo en un banco en Suiza. Es una cosa realmente sobrecogedora y nunca mejor dicho. La vergonzosa excusa, María Corina estaba hablando de la gente en Venezuela, pero hay venezolanos que viven en España y viven en Portugal y en las Canarias, y que son venezolanos que, se retiraron y se vinieron a vivir, se fueron a vivir fuera del país. Esos señores no han recibido lo que les corresponde de seguro social. ¿Y su pensión? Desde octubre de 2015. Sus pensiones que bien las pagaron. La excusa grosera, bananera, por robarle la palabra del embajador venezolano en España, es que ellos sí reciben su pensión en bolívares, pero que no la pueden cambiar. Bueno, no la pueden cambiar porque el gobierno no permite cambiarlo, porque el gobierno ha establecido un sistema cambiario donde se enriquecen ellos, donde los hijos del ministro de la Defensa venezolano viven aquí en Madrid a cuerpo de rey. Estos días salieron en las redes sociales unas fotos de la celebración del cumpleaños suntuosísimas en bares muy exclusivos y caros de Madrid, que uno dice, bueno, y le sacaron una foto de cómo estaba vestida, solamente en ropa tenía más de 3.000 euros encima. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo es esta grosería comparada? En mantener al embajador venezolano, solamente su vivienda, el embajador venezolano le cuesta a Venezuela 200.000 euros al año, solamente la vivienda, esta cosa, la comida, fuera del salario, que es otra monstruosidad de dinero. Entonces, ahí es cuando estamos frente a una sociedad absolutamente desigual, porque estos señores que hablan del neoliberalismo salvaje, de todo este tipo de cosas, han sometido al venezolano a una situación de sálvese quien pueda, que traducido en política se llama neoliberalismo salvaje. Sí, bueno. Yo conozco un poco Venezuela y la he vivido desde hace mucho tiempo, ¿no? Y recuerdo el 98, cuando vi la primera manifestación chavista allí en Caracas, y que todo aquel pueblo votó a Chávez, el 69%. Bien, el chavismo ha logrado en un espacio de tiempo hundir económicamente, destruir al país económicamente, sumirlo en la pobreza más atroz,
Eso una. ¿Cuánta gente de la que a mí me dijo que votó a Chávez hoy está en la calle? Porque ese 69% que en un momento lo votó como esperanza. Y yo creo que esa es la gran lección de Venezuela para el mundo. Ojo, que aquí los tenemos. ¿Y en qué se apoyaron? La corrupción, etcétera. La gran esperanza blanca del pueblo venezolano era el chavismo. Y ahora se ha convertido en un auténtico infierno, pero un infierno en todos los sentidos. Pongo un ejemplo, que Venezuela corte la luz cuando tiene el Orinoco, o sea, cuando tiene una potencia hasta eso, hídrica espectacular, que el que ha sido considerado segundo país más importante de Iberoamérica en clase media, la hayan destruido. Y esto es simplemente un golpe de Estado. Lo intentó el otro día con la historia del Tribunal Supremo de quitarle poderes al Parlamento. Y ahora lo está intentando montando esta pantomima absoluta. Pero yo digo, eso sí, dinero para darles a los precursores de Podemos se ha habido. Y suelen decir, siempre nos preguntáis por Venezuela. El día que nuestros queridos maduristas, porque ya no son ni chavistas, son maduristas, digan de verdad y digan alguna verdad sobre Venezuela, a lo mejor no les preguntamos más. Pero la clave de toda esta historia es que el mundo está asistiendo a un golpe de Estado de una gente que llegó diciendo que iban a ser la solución popular y la revolución para el bien de los pobres, y lo que ha hecho en estos momentos es llevar al pueblo venezolano a la miseria, a la desesperación y al liberticidio. Eso es un golpe de Estado. Por supuesto. Venga, Antonio, venga, rápido. No, mi reflexión, como lo de Venezuela se juzga solo, yo creo que hay que traerlo a España, porque no es, aunque se quejen mucho luego en Podemos, no es una cosa baladí. Es decir, yo creo que debería estar inhabilitado desde el punto de vista ético, moral y político cualquier cargo público que se precie de ser demócrata en España y en cualquier lugar de Europa, que viendo lo que estamos viendo, guarde silencio o no se oponga de una manera radical a esa barbaridad. A mí me resulta ya hasta indecente recordar que las mismas personas que se están callando, viendo cómo se machaca la población civil en Venezuela, son las que luego intentan pervertir el sistema democrático de España, amparándose en casos escandalosos de corrupción, pero casos individuales de corrupción, y se permiten lanzar un autobús denunciando todas estas cosas. Yo lo que quería preguntarle a ustedes, por esa reflexión que yo creo que comparte cualquier persona, solo habría que cambiar a Maduro por Pinochet, imaginemos qué dirían de un dirigente del PP, de Ciudadanos, del PSOE no, porque estaba muy alejado ideológicamente, evidentemente, de todo eso, si se hubiese sabido que Pinochet les había pagado personalmente mucho dinero a dirigentes políticos de partidos supuestamente democráticos españoles. Pero precisamente por eso le quiero hacer una pregunta, dado que parecemos, y perdón por la palabra, estar anestesiados para todo, porque si no yo no entiendo que haya gente que sea capaz de votar a Pablo Iglesias, a Juan Carlos Monedero, a Íñigo Errejón y a todos los patronos de la Fundación CEPS que personalmente han cobrado mucho dinero de ese régimen corrupto y que machaca a la gente, como veo que aún así les votan. La pregunta que le hago a usted, que conoce bien los dos frentes, ¿de verdad existe la posibilidad de que en una democracia como la nuestra, por un sinfín de razones, podamos llegar a ver un régimen como el que estas personas han ayudado y han defendido en Venezuela, o las diferencias culturales, históricas, geográficas, democráticas, sociales, hacen inviable que podamos ver algún día en España una cosa de estas características? Europa. Sí, sí. Claro, es que hay Europa, sí, pero nosotros estamos en Europa. Sí, pero Venezuela hace no tantos años también parecía increíble que pudiera pasar una cosa así. No era Cuba. Trato de responder muy rápidamente y quiero decir tres cositas, muy rápidamente. Primero, hay que recordar que la promoción de la introducción a la democracia española viene de Venezuela. Viene de Carlos Andrés Pérez, viene de Rafael Caldera, que invierten no solamente esfuerzos políticos, sino dinero en fomentar la democracia en España después de la muerte de Franco. Ya Venezuela venía transitando 20 años de democracia, después de mucho tiempo de dictadores y de este tipo de cosas. Evidentemente,
Yo, que como venezolano, veo con temor. Yo recuerdo la toma de posesión de la señora Carmena. A mí me pareció la toma de posesión de un alcalde chavista en Venezuela, el scratch, pitar a la gente, ese tipo de cosas, ese comportamiento tumultuario es el mismo que uno observa en Venezuela. Entonces hay que tener cuidado, porque uno dice, bueno, a nosotros no nos va a pasar. Nosotros decíamos cuando ganó Chávez que no nos iba a pasar como a Cuba, que nosotros no éramos Cuba, que teníamos 40 años de democracia, que patatín y que patatán. Bueno, miren en el hueco en el que estamos metidos. Se habla mucho de la riqueza de Venezuela y hay un dato escandaloso para mí, y es que entre 1998 y el año 2017 que estamos hablando, si usted suma todos los ingresos petroleros de 1998 a 2017, usted se va a encontrar que todos esos ingresos son más de 2 veces y medio los ingresos que tuvo Venezuela desde 1830 hasta 1998 sumados. Esto quiere decir que este gobierno, que no tiene un puente que enseñar en Venezuela, no tiene un hospital que enseñar en Venezuela, se gastó 2 veces y media lo que toda la historia de Venezuela se había ganado hasta 1998. ¿Qué hay en Venezuela? Una corrupción de gente extremadamente, vulgar, groseramente rica. Aquí al aeropuerto de Barajas llegan aviones venezolanos que traen a una persona, a 2 personas. ¿Qué me dicen? En Barcelona. La línea comercial. No, su avión, claro, un avión que es capaz de volar todo el Atlántico desde Caracas hasta Madrid sin hacer escala. Eso no es un. Claro. Eso no es una avioneta. Pues, un avión. Ahí va el dinero de las medicinas del pueblo venezolano. Y con respecto a las medicinas. De las barras de pan. Con respecto a las medicinas, las farmacias españolas ya lo reconocen a uno. Uno va a cualquier farmacia española y le dice, necesito tal cosa. Y enseguida le dicen, usted es venezolano. ¿Por qué? Porque uno está comprando 6 cajas, 12 cajas. Bueno, ¿y por qué te compra tanto? Bueno, porque es que tengo que aprovechar. Una que noticia de ultimísima hora de Venezuela. Venezuela. La General Motors cesa su actividad en Venezuela, totalmente. La General Motors. ¿Por qué? Le habían confiscado una de sus plantas. Sí. Yo creo que el pueblo venezolano está aguantando y esto está cerca, y ánimo. Brevemente, que tenemos que ir a la publicidad. ¿Qué, tío Marto? Me da igual, venga. Yo creo que una pregunta solo. Viendo esta barbaridad, ¿no? Y que la gente ya está harta y que esto vuelve a ser otro golpe de Estado, ¿hay un riesgo real de una guerra civil en Venezuela? Es decir, que tenga Corina, que ser la gente la que recupere su país por las armas. Mira, primero un comentario. Las imágenes que estamos viendo ahí son imágenes para todo público. Yo aquí en mi móvil tengo imágenes verdaderamente dantescas de lo que está pasando en Venezuela. Eso que está ahí es lo que se puede mirar, lo que se puede mostrar por televisión. Yo tengo en mi ejecuciones de personas tiradas en el piso, personas desnudas, amarradas de postes, siendo torturadas, esas cosas. Eso está pasando en Venezuela. Y entonces, ¿hay posibilidad de una guerra civil? Definitivamente. En Venezuela hay 5 millones de armas no censadas, que el gobierno no se tomó la cuestión de censar. Entonces, eso quiere decir que hay mucha gente armada. Estamos viendo gente tomarse la justicia por su mano. Esto que le estoy diciendo, la gente desnuda, amarrada a un poste, fueron estos paramilitares que estaban molestando en un sitio. Por mala suerte lo agarraron unos, mala suerte para ellos, lo agarraron uno de estos muchachos fuertes, no sé qué, y los amarraron, los desnudaron y nos amarraron de unos postes y dijeron, esto es lo que le va a pasar a los paramilitares que sigan atacando a la población. Hoy en Caracas, en la Urbina, un grupo de paramilitares chavistas, en combinación con la Guardia Nacional, atacó un edificio de habitación, rompieron todos los carros, los vehículos que estaban ahí, los coches que estaban ahí estacionados, dispararon bombas lacrimógenas contra los edificios. Hay un edificio que se incendió en El Paraíso porque un guardia disparó una bomba lacrimógena contra una señora que estaba sonando una cacerola y a él no le gustó. Bueno, hay todavía gente que me dice en España que bueno, que eso lo tienen que resolver los venezolanos por aquello de la autodeterminación de los pueblos. Yo le digo, no, usted está totalmente equivocado, usted no conoce nada de Venezuela, porque la autodeterminación de los pueblos se da en procesos democráticos, no en procesos de opresión, no en procesos de una represión
bárbara, brutal. Lo que estamos viendo ahí, no, mire, si usted ve bien las fotos, va a ver que ahí hay carros de guerra que usan contra la población. Esos carritos blancos son carros de guerra, son blindados, que le pasan por encima a la gente, que los atropellan, desde los cuales disparan bombas lacrimógenas desde helicópteros. O sea, lo que está pasando en Venezuela es de una gravedad que todavía la opinión pública internacional no ha logrado comprender en su gravedad. Bueno, José Vicente Carraquero, le agradezco su presencia esta noche en nuestro programa. Gracias a usted por la oportunidad espero que tengamos oportunidad de seguir comentando la situación y ojalá sea mucho más positiva que esta que hoy le ha traído aquí. Dios mediante. Gracias, profesor Carraquero. ¿Cómo está ahora mismo la cosa en el barómetro y qué comentarios está recibiendo Javier de Hoyos sobre esto, que nos vamos a publicidad enseguida? Antonio, como estamos viendo ahí, estamos recibiendo muchos mensajes de españoles que están viendo el cascabel y que están indignados con la situación que se está viviendo en Venezuela. Pero ahora vamos a ver si podemos ver el dato de ese barómetro que le estamos haciendo. Le estamos diciendo si creen que el tiempo de los corruptos ha llegado a su fin, como dice Cristina Cifuentes. Ahora mismo un 55% dice que sí, frente a un 45% que se mantiene en el no. El dato está muy igualado, pero pueden seguir llamando hasta el final de la noche. Venga, volvemos sobre la situación política en España, actualidad política, encuestas que se han publicado en Madrid, pero también esa moción de censura que los señores de Podemos quieren presentar, o van a presentar contra Rajoy, y además para animar la situación quieren manifestarse justo en vísperas de la votación para elegir secretario general en el Partido Socialista, o sea, en víspera de la elección en primarias del secretario general del PSOE. Una forma de meter más presión a los socialistas y de apoyar de paso al señor Sánchez, que es lo que están persiguiendo en todo momento. Volvemos enseguida, hasta ahora. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda!